Es muy habitual en la sociedad moderna experimentar una paradoja que es bastante extraña y a la vez muy dolorosa. Es súper común ver a personas que alcanzan la supuesta cima de la montaña. Consiguen el éxito material, amasan dinero, obtienen prestigio profesional, van marcando, o sea, una por una, todas las casillas de lo que supuestamente constituye una vida perfecta. Ujú. Y sin embargo, en el fondo persiste una sensación de vacío absoluto. Es como una insatisfacción latente que no se va con la siguiente compra ni con el siguiente ascenso. Es lógico plantearse qué significa todo esto, de dónde viene ese vacío. Y para entenderlo, hay una historia fascinante que ilustra esta situación a la perfección. Totalmente. Fíjate que esa historia proviene de un documental sobre la vida de Sir Lawrence van der Post, que fue un explorador que pasó mucho tiempo conviviendo con los bosquimanos del desierto del Kalahari. La cosmovisión de esta tribu sostiene que los seres humanos padecemos dos tipos de hambres, y es vital diferenciarlas. Claro, las dos hambres. Exacto. Por un lado está lo que ellos llaman la pequeña hambre. Esta es muy fácil de entender, es simplemente el deseo de comida para el vientre, la supervivencia más básica. Pero luego está la gran hambre, que consideran la mayor de todas. Es el hambre de significado. Y precisamente la intención de nuestra inmersión a fondo de hoy es explorar cómo podemos saciar esa gran hambre. Me encanta cómo suena eso. Y para lograrlo, hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un texto que personalmente me ha dejado fascinada. Es el libro El Gran Cambio, que lleva un subtítulo muy revelador, de la simple ambición al verdadero significado de su vida. Es obra del doctor Wayne Dyer. Lo interesante aquí es que este material no es solo teoría aislada, o sea, tiene todo un ecosistema detrás, ¿verdad? Así es. Para dar un poco de contexto histórico y literario antes de entrar en materia, este libro no nació en el vacío. Fue concebido como un compañero, una especie de meditación profunda y expandida para acompañar a una película titulada The Shift. Ajá, el cambio. Generaba cierta confusión en el estudio de grabación. Y nuestra misión, al desgranar este material en el recorrido de hoy, es precisamente examinar ese proceso de transformación. Vamos a analizar cómo la mente humana pasa de operar en una etapa impulsada exclusivamente por el ego y la ambición material a una etapa radicalmente distinta, impulsada por el propósito, el servicio y, en definitiva, el verdadero significado. Hay que reconocer que la forma en que el autor comienza este recorrido es cautivadora, porque nos lleva directamente a cuestionar nuestro origen. Dyer plantea que el primer gran cambio de la existencia es ese paso misterioso del no ser al ser. Sugiere que venimos de una fuente, de un espíritu o de una energía invisible y llegamos a este mundo material. Pero claro, dicho así suena como muy abstracto, muy etéreo. Por suerte utiliza una analogía que aterriza el concepto maravillosamente. ¿Podrías explicar esa metáfora del pastel de manzana? A ver, es una analogía brillante precisamente por lo simple que resulta. El argumento sigue una lógica impecable. Imaginemos un pastel de manzana. Si cortamos un trozo y lo servimos en un plato, ese pedazo tiene que ser, por pura definición, exactamente igual a su origen. Claro, tiene sentido. Sus componentes son de manzana, su esencia es la misma que la del pastel entero del que proviene. Por lo tanto, si aplicamos esto a la existencia y asumimos que el origen del ser humano es esa fuente o espíritu que las tradiciones espirituales describen como amor, paz y perfección, nuestra verdadera esencia también debe ser esa. En nuestro estado más puro somos idénticos a nuestro origen. O sea, que venimos, digamos, hechos de paz y amor, siguiendo la lógica del pastel. Pero claro, basta con mirar alrededor o encender las noticias un minuto para darse cuenta de que el mundo no funciona precisamente así. Entonces, ¿qué es lo que se tuerce en el camino? A mí esto me hace pensar mucho en mi propia vida, en cómo perdemos esa pureza. Ahí radica la gran tragedia filosófica de la experiencia humana. Lo que sucede justo después de llegar a este mundo es que comenzamos a adquirir lo que el texto denomina un falso yo, o lo que comúnmente llamamos ego. Es como si, a través de la educación, la cultura y las expectativas sociales, fuéramos entrenados sistemáticamente para olvidar ese origen espiritual perfecto. Se nos introduce a la fuerza en el mundo de la ambición desmedida. Y para entender la magnitud de esto, es vital introducir una idea central en la obra de Dyer, apoyada en una metáfora del célebre psicólogo Carl Jung. Ay, sí, esa metáfora de Jung me pareció fascinante al revisar nuestras notas.
Habla de la mañana y la tarde de la vida, ¿cierto? ¿Qué implica exactamente ese programa falso de la mañana? Pues Jung sostenía que toda esta etapa inicial de acumulación, de lucha por el estatus y de construcción férrea del ego constituye la mañana de la vida. Y el problema es que es un programa operativo que funciona bajo una premisa completamente defectuosa. Es la creencia de que las verdades, los ideales y las herramientas que nos sirven en la juventud nos servirán para siempre. Ujú. Jung advierte, con muchísima lucidez, que lo que fue maravilloso e indispensable en la mañana de la vida será totalmente insuficiente o incluso falso en la tarde de la vida. Es una advertencia que resuena muchísimo, porque esa construcción del ego durante la mañana está cimentada sobre mentiras. Y el texto de Dyer detalla 3 mentiras principales que el ego nos repite constantemente. Son creencias ilusorias que, si uno las analiza, explican perfectamente la ansiedad brutal de la sociedad actual. La primera de estas grandes mentiras es: soy lo que tengo. Depende de lo material, perder esas cosas lleva a una bancarrota que no es solo financiera, sino espiritual. Si soy lo que tengo y de repente lo pierdo todo, entonces ya no soy nada. Es brutal Verlo desde esa perspectiva. Es que te desmonta. Y la segunda mentira va muy de la mano, que es soy lo que hago. Es la idea de que el valor de un ser humano depende exclusivamente de su currículum, de su título profesional o de su éxito en el trabajo. Al revisar la película que acompaña el libro, el personaje de David ilustra esto de una manera dolorosamente real. Totalmente. Su matrimonio y su salud mental por sacar adelante su película. Su identidad está tan fusionada con su profesión que siente que si la película fracasa, él como ser humano es un fracaso total. Un ejemplo perfecto de cómo esa segunda mentira nos consume por dentro. Y luego llegamos a la tercera mentira del ego, que probablemente sea el pilar más destructivo de todos, y es: estoy separado de los demás y de la fuente. Claro, pensar así es lo que crea la ilusión de que la vida es una competencia feroz, ¿no? Una lucha donde los recursos son escasos, donde siempre hay que ganar y donde el vecino es un rival, nunca un compañero. Absolutamente. El ego sobrevive gracias a esa sensación de separación y amenaza constante. Y para ilustrar la tremenda pérdida de poder que supone vivir atrapado en esa tercera mentira, el texto ofrece una de sus metáforas visuales más poderosas. Invita a imaginar el océano inmenso como un símbolo de esa fuente creativa, de esa divinidad u origen perfecto del que hablábamos al principio. Bueno, pues el ser humano impulsado por el ego es como un pequeño vaso de agua que se extrae de ese océano y acto seguido se derrama sobre la acera caliente de una gran ciudad. Madre mía, vaya imagen. Es muy gráfica, sí. Mientras esa agua formaba parte del océano, poseía toda la fuerza, la majestuosidad y el poder inagotable del mar. Pero una vez derramada en la acera, separada y aislada artificialmente de su origen, carece de cualquier poder. Inevitablemente termina evaporándose en la nada, secándose al sol. El ego, al insistir en que estamos separados de los demás y el origen, nos desconecta de nuestra verdadera fuerza vital y nos deja exhaustos, intentando sobrevivir en esa acera caliente de la ambición. Escuchar todo esto genera un asombro genuino, de verdad, pero a la vez plantea una duda lógica, casi existencial. A mí me hace preguntarme, si pasamos toda la mañana de la vida construyendo este ego y creyéndonos estas 3 mentiras de las que hablamos, ¿cómo se produce realmente el cambio hacia la tarde? O sea, ¿tú crees que es posible de un día para otro apagar un ego tan arraigado y simplemente decidir que se deja atrás la ambición? Es que suena casi utópico. Es una duda fundamental y muy pragmática. Analizando el texto en profundidad, la respuesta de Dyer es fascinante, porque no propone destruir la ambición ni eliminarla por completo. Lo que se experimenta es una transformación profunda, un giro de 180 grados. La ambición se realinea. A ver, ¿a qué te refieres con que se realinea? Pues en la etapa del ego, la ambición consiste en forzar la realidad. Se trata de hacer que las cosas pasen a base de pura voluntad, desgaste, control y competencia directa. Sin embargo, tras experimentar el cambio hacia la tarde de la vida, la ambición pasa a estar impulsada por la fuente. Se transforma en un proceso de permitir. En lugar de nadar a contracorriente agotándose, es aprender a fluir con el río y enfocarse en servir. Es una motivación que sigue siendo activa, ojo, pero vibra a una frecuencia completamente distinta, libre de la ansiedad del beneficio personal exclusivo. Claro, pero el tema
es que ese giro de 180 grados rara vez ocurre de forma pacífica mientras uno está tranquilamente sentado en el sofá viendo la tele. Aquí es donde el texto introduce el concepto de los vendavales de la vida. Y resulta sobrecogedor constatar cómo, en la inmensa mayoría de los casos, parece ser necesario que el universo nos obliga a realizar este cambio a través de crisis profundas. Hay una cita en el libro de la famosa psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross que me parece poesía pura y encierra una verdad tremenda sobre el sufrimiento humano. Dice: si protegieras los cañones de los vendavales, jamás verías la belleza de sus esculturas. Es una cita excepcional para ilustrar este punto exacto. Los vendavales, que en la vida real se traducen como caídas, fracasos, enfermedades o pérdidas dolorosas, son la fuerza erosiva necesaria para tallar nuestra verdadera esencia. La realidad empírica es que el ego humano se resiste ferozmente a abandonar la sala de control. Es rarísimo que alguien despierte un martes cualquiera y decida soltar su falso yo de manera totalmente voluntaria. A menudo se requiere un choque tectónico en la rutina para desestabilizar toda esa estructura construida durante la mañana. Es fascinante y a la vez un poco intimidante ver cómo el propio autor se pone como ejemplo de esto. Dyer no habla desde una torre de marfil dando lecciones. Comparte abiertamente en el libro cómo un leve ataque al corazón que sufrió y posteriormente una separación matrimonial extremadamente dolorosa fueron los catalizadores exactos que rompieron su ego. Lejos de verlos como castigos injustos del destino o ponerse en plan víctima, los reconoce como los despertares que le otorgaron un corazón mucho más compasivo. Y eso conecta con otra referencia literaria maravillosa que aparece en la obra. Una cita del místico y poeta persa Rumi, que dice: «Destruye la casa para desenterrar el tesoro, y con ese tesoro la construye mejor que antes». Es la confirmación de que es absolutamente necesario que la frágil casa del ego, esa que construimos con las mentiras de lo que poseemos y lo que hacemos, se venga abajo por completo. Solo entre esos escombros se puede descubrir el verdadero valor interior. Ese colapso se ve clarísimo en los personajes de la película que mencionábamos antes. No solo le pasa a David, el director de cine que está al borde del colapso nervioso. También está Chad, un ejecutivo de negocios obsesionado con cerrar tratos millonarios a expensas de su propia familia. Todos ellos atraviesan un punto de quiebre, un vendaval que arrasa con su visión inicial del éxito. Solo a través de esa destrucción logran transformarse y empezar a vislumbrar una vida con significado real. Exacto. Y este proceso de quiebre y transformación suele cristalizar en lo que el texto denomina un momento cuántico. Y aquí es vital detenernos un segundo, porque el autor no se basa únicamente en la mística o en metáforas poéticas para explicar esto. Introduce análisis e investigaciones empíricas, concretamente citando un estudio y libro llamado Cambio Cuántico. Espera. El término cuántico suena muy científico para este contexto. ¿Por qué se utiliza exactamente esa palabra para describir un cambio tan personal y emocional? Buena pregunta. Se usa cuántico tomando prestada la idea de la física cuántica, donde un salto cuántico es un cambio de estado abrupto, repentino y masivo, sin pasar por etapas intermedias graduales. Esta investigación documentó casos de miles de personas y descubrió que, tras una epifanía o un momento de claridad radical, a menudo provocado por uno de esos vendavales, los valores fundamentales de los individuos no cambiaban solo un poco. No era una mejora del 5% en su aptitud o ser un poco más amables. Daban un vuelco total y absoluto. Era un cambio de paradigma instantáneo en su forma de entender el mundo. Es alucinante leer los resultados de esa investigación en el libro. El contraste de los valores antes y después de ese momento cuántico es abismal. Por ejemplo, en el caso de los hombres, durante la mañana de la vida, el estudio informa que las prioridades absolutas son la riqueza, la aventura, los triunfos, el placer y el ser respetados. Son valores 100% externos, centrados en acumular estatus y ganar esa carrera de ratas. Pero después del momento cuántico, cuando entran en la tarde de la vida, esa lista se transforma por completo. O sea, no tiene nada que ver. Así es. La nueva jerarquía de valores pasa a estar liderada por la espiritualidad, la paz interior, la familia, la voluntad de esa fuente o conexión superior y la honestidad. Y la investigación también detalla cambios igual de profundos en las mujeres.
Ajá. Durante la primera mitad de la vida, muchas reportaban que la familia se percibía como la única prioridad, pero a menudo desde un lugar de obligación exclusiva y muy limitante, dictado por las expectativas sociales. Tras el cambio cuántico, la familia no desaparece de la lista, ni mucho menos, pero se integra de manera mucho más fluida con un llamado espiritual más amplio y un profundo deseo de crecimiento personal genuino. Analizar ese contraste resulta profundamente liberador, porque en el fondo significa que es posible dejar de pelear contra el mundo. Es pasar de una arrogancia agotadora, esa sensación constante de que uno tiene derecho a todo, de que el universo le debe algo por su esfuerzo, a una humildad auténtica. Una humildad que cambia la pregunta principal de la vida. Se deja de preguntar ¿qué puedo obtener de esta situación? Para preguntar ¿cómo puedo servir en este momento? A mí esto me emociona porque te quita un peso de encima gigante. Ese es el eje central del cambio. La investigación de cambio cuántico demuestra que la necesidad de reconocimiento externo, que es básicamente la gasolina que hace funcionar al ego todo el día, pierde todo su atractivo de la noche a la mañana. Es reemplazada por un sistema de valores completamente intrínseco. En lugar de evaluar el éxito de la vida por el tamaño de la cuenta bancaria o los títulos en la pared de la oficina, se empieza a evaluar por el grado de armonía interna y la calidad real de las relaciones humanas. Y hay un inmenso alivio en comprender finalmente que la tercera mentira del ego es falsa, esa de que estamos separados. No existe la escasez ni la separación. Si volvemos a la metáfora del agua, si todos somos agua del mismo océano, la necesidad enfermiza de competir constantemente, de juzgar a los demás o de albergar resentimientos simplemente se desmorona. Pierde toda la lógica. No tiene sentido vengarse de alguien que en esencia es parte de la misma totalidad que uno mismo. Totalmente. Esa comprensión de la unidad nos lleva de forma natural al destino final de este recorrido, que es el núcleo del cuarto capítulo del libro, la exploración de la tarde de la vida y el verdadero significado. Y es crucial aclarar un punto aquí. El objetivo último de este gran cambio no es huir a una montaña, raparse la cabeza, ponerse una túnica y abandonar el mundo material por completo. Claro, no se trata de renunciar a la vida cotidiana ni irse a vivir a una cueva. Exacto, de eso nada. Se trata de algo mucho más profundo. Es volver al origen, reconectar conscientemente con esa fuente inicial, pero mientras aún se habita en una forma física y se participa activamente en la sociedad. Es descubrir lo que el texto denomina el Dharma. Es una palabra sánscrita muy antigua que Dyer utiliza para describir el propósito esencial, la razón fundamental y única por la que un ser humano está aquí en la Tierra. Hay un par de reflexiones en esta parte final del libro que obligan a detenerse y pensar, de verdad. Por un lado, se cita al filósofo y médico Albert Schweitzer, quien sostenía que la única forma de darle un significado real a esta existencia natural es elevándola a un nivel espiritual. Y luego está una cita del rabino y filósofo Abraham Joshua Heschel, que es francamente un golpe de realidad espectacular. Él dice, la vida no tiene significado a menos que sea de valor para alguien más. Es una frase tremenda. Si diseccionamos las palabras de Heschel, nos damos cuenta de que está dinamitando los cimientos mismos del ego. Porque el ego busca el significado de la vida en la autogratificación interminable y en la acumulación puramente egoísta. Sin embargo, la sabiduría empírica de la tarde de la vida postula que la autogratificación es un pozo sin fondo, nunca es suficiente. El verdadero significado, el que sacia esa gran hambre de los bosquimanos de la que hablábamos, solo se materializa en el acto consciente de salir de uno mismo y aportar valor real al entorno. Es la transición definitiva de una mentalidad de extracción a una mentalidad de contribución. Es que, claro, si uno lo piensa detenidamente, esta es quizás la revelación más grande de toda la inmersión en la obra. Es el gran momento de lucidez. Al mundo llegamos sin absolutamente nada material. Cero. Y cuando llega el final del camino, nos vamos exactamente igual, sin nada. Ninguno de los trofeos ganados, ni el patrimonio acumulado, ni el cargo súper importante en la tarjeta de visita, ni las propiedades pueden cruzar esa frontera final. Por lo tanto, la única conclusión lógica, que es abrumadora pero enormemente liberadora, es que la vida no está diseñada para acumular cosas. Está diseñada para entregarla a los demás mediante el servicio. Es una deducción irrefutable. Está basada en la propia naturaleza efímera de la vida material. No te llevas nada. Totalmente. Es como una adaptación personal de aquella famosísima frase de John F. Kennedy, pero aplicada al alma. Se trata de dejar de preguntar angustiados ¿qué puede hacer el mundo por mí?
y empezar a preguntar con total sinceridad cómo puedo servir al mundo. En la película The Shift, este estado de gracia se personifica de manera magistral en un personaje secundario, que para mí termina siendo el más importante de todos. Joe, el conserje y jardinero del hotel donde se alojan los protagonistas. Joe es un personaje fascinante en toda la narrativa de Dyer. Es que, a diferencia de los ejecutivos estresados y los artistas al borde del colapso que lo rodean constantemente, Joe no tiene ninguna pretensión de grandeza. Trabaja de forma calmada, sincera, arreglando el jardín o limpiando, pero siempre con una actitud de servicio impecable hacia los huéspedes. Mantiene una sonrisa y transmite una paz inquebrantable que denota que está totalmente consciente de su conexión con el todo. Es el ejemplo vivo de alguien que ya no compite, que ya ha entrado de lleno en la tarde de su vida. Y fíjate que el personaje de Joe funciona como el arquetipo perfecto de esa transformación completada. Así que, llegados a este punto, creo que es un buen momento para recapitular el asombroso viaje que propone este texto. Todo comienza en ese origen misterioso del no ser, en un estado de energía y perfección. Luego, a través del condicionamiento de la sociedad, caemos inevitablemente en la trampa de la ambición ciega durante la mañana de la vida, construyendo un falso yo basado en tener, hacer y separarnos. Hasta que llega la tormenta. Invariablemente, se produce un choque violento con los vendavales de la existencia. Esas crisis ineludibles que resquebrajan y terminan por destruir la falsa identidad del ego. Y finalmente, si se tiene el coraje de permitir que ese proceso siga su curso sin oponer resistencia, se logra entrar en la anhelada tarde de la vida. Es allí donde el significado genuino florece, sostenido por el servicio desinteresado, el desapego material y una profunda compasión. Es un recorrido intenso, sin duda. Te remueve muchas cosas, pero al mismo tiempo hay algo tremendamente reconfortante en todo este mensaje. Es un mensaje de esperanza radical que se resume maravillosamente en un antiguo proverbio turco que el autor incluye cerca del final del libro. Dice: no importa qué tan lejos hayas llegado en un camino equivocado, da la vuelta. Es un recordatorio precioso de que siempre, absolutamente siempre, hay tiempo para hacer ese giro cuántico de 180 grados. Nunca es demasiado tarde para saciar esa gran hambre que nos habita a todos. Y reflexionar sobre ese proverbio nos deja con una pregunta inmensa, un pensamiento muy provocativo para llevarse al mundo real tras terminar este análisis. Si observamos con detenimiento nuestro entorno, gran parte de la cultura moderna, la inmensa mayoría de los sistemas educativos y prácticamente todas las estructuras corporativas están diseñadas casi en su totalidad para premiar al ego. Están configuradas para fomentar la competencia despiadada y alentar esa acumulación constante y ansiosa que define la mañana de la vida. Hoy en día, la sociedad recompensa con estatus al que más tiene, no al que más da. Es la triste realidad del paradigma actual en el que vivimos. Es que es hora de entrar en la tarde de la vida. ¿Qué pasaría si declaráramos, desde las escuelas hasta los gobiernos, que el éxito verdadero y definitivo no se mide bajo ninguna circunstancia por lo que uno es capaz de acumular para sí mismo, sino única y exclusivamente por lo que uno es capaz de regalar a los demás? Madre mía. Imaginar un mundo entero rediseñado en torno al servicio y no al ego es algo que lo cambia absolutamente todo. Es un escenario casi de ciencia ficción hoy en día, pero a la vez el único que parece tener sentido real para la supervivencia emocional. Ha sido una inversión a fondo verdaderamente espectacular, un viaje intelectual y emocional que sin duda invita a repensar desde los cimientos las motivaciones de la rutina diaria. Nos despedimos por hoy, confiando en que este recorrido a través de la ambición y el significado haya logrado encender alguna chispa nueva de curiosidad o quizá de claridad. Hasta la próxima exploración profunda.